Con este video quiero dar testimonio de cómo ha sido mi iniciación en la música, cómo ha sido esa inmersión en ese mundo sonoro, cuál ha sido mi contexto familiar, social, y cómo poco a poco fui adquiriendo habilidades para ejercer la música. Creo que esto es el punto de partida para el músico, cómo se encuentra uno con la música y cómo ha sido ese encuentro. Con este testimonio pretendo dar dirección y confianza a todos aquellos que se inician en la música popular y cómo nosotros, los músicos populares, aprendemos la música, cómo la aprendemos, cómo nos sentimos dentro de esa atmósfera, de ese mundo sonoro, y cómo nos valemos de diferentes herramientas para intuitivamente crearnos músicas y hacer de ese mundo sonoro nuestro mundo. Me he criado en una familia de músicos que fueron los hermanos Simón, un conjunto folclórico, en los cuales mi padre tocaba el bombo en este conjunto, junto con sus tres hermanos mayores y su hermana Juana, que era la cantante de este grupo. Este conjunto folclórico, que hizo una carrera sobre todo los años 40, 50 y 60, se destacaron por sus composiciones, por las posibilidades de grabar discos y de hacer trascender sus creaciones. Al mismo tiempo fueron uno de los primeros conjuntos que interpretaron obras de otros compositores y autores santiagueños en el afán de, bueno, de empujar a todo el mundo en este porvenir, si se quiere, de la difusión de la música folclórica santiagueña en este caso. Yo me considero músico porque un hecho muy importante ha sucedido en mi casa paterna, que eran los ensayos. Los ensayos de los hermanos Simón se hacían en lo que yo llamo las salas de ensayos de ese tiempo, que eran los patios. Los patios santiagueños eran lugar y son lugares de encuentros musicales hasta el día de hoy. En el mío, que es mi casa paterna, hay una especie aún de domo. Un domo es como una cúpula, y en este caso la cúpula está dada por un algarrobo centenario que aún existe sobre calle Independencia, al 1400 de Santiago del Estero capital, que es un árbol de aproximadamente 10 metros de altura, con una copa enorme, añosa en este momento, y que era el lugar de inspiración y de reunión de los hermanos Simón. Mi iniciación en la música es un poco por testimonios de mis padres. Comienza durante esos ensayos, puesto que yo desde mis primeros meses de vida asistía a esos momentos. Esos ensayos se hacían los domingos en mi casa, los domingos a la tarde, según cuentan mis hermanas. Entonces, mi madre, bueno, me acercaba hasta esos lugares, porque también era un ensayo donde la familia asistía, las esposas de mis tíos, etcétera, o quizás primos, habrían asistido algunas veces a esos ensayos. Y yo estaba ahí. Mi descubrimiento en la música comienza entonces desde mi memoria, desde la inconsciencia, donde el inconsciente trabaja y registra como un verdadero disco duro y un grabador todos esos acontecimientos sonoros que los hermanos Simón iban sellando en mi memoria durante algunos domingos, no sé de cuántos años y cuántas veces había sucedido. Mi primer juego, mi primer elemento de juego fue el bombo, puesto que el bombo y la guitarra son instrumentos que a veces hoy se encuentran en cualquier casa de familia de Santiago del Estero. Y en mi casa estaba, lógicamente, el instrumento de trabajo de mi padre, que era el bombo. Según los testimonios, yo me he acercado a este bombo a los 13 meses para, con los palillos, producir un ritmo similar al ritmo de chacarera. Estos son testimonios que se me acercan y se me han acercado por boca de mis padres, parientes. Entonces, en segundo lugar, otro elemento lúdico para mí fue la guitarra. La guitarra que ya existía en mi casa, puesto que mi hermana tocaba, y calculo que mi padre habría tenido una, le habría comprado una guitarra a mi hermana y luego a mí a los 4 años, donde empecé con un profesor de guitarra que me habría mostrado y que me ha mostrado
los acordes, tocar sencillamente de manera intuitiva, porque este profesor me había enseñado de manera intuitiva. Mi descubrimiento con el piano, que es mi instrumento principal hoy en día, viene unos 2 o 3 años más tarde. El piano es un encuentro muy especial que se realiza una noche en la casa de una familia amiga de mis padres. Esta familia nos había invitado a cenar. Las hijas, el cumpleaños del abuelo, digamos, el cumpleaños del padre de los amigos de mi padre, de mis padres. Entonces, una de las hijas tenía un piano en la casa. Nosotros, los niños, los hijos, digamos, estábamos jugando al frente de este domicilio en una plaza que existe aún en Santiago del Estero, que está situada en calle Catamarca y 24 de septiembre de la ciudad capital. Nos llamaron a cenar y todos, éramos 4 aproximadamente chicos de 6 o 7 años, entramos corriendo. Mis amiguitos se volcaron al piano. El piano estaba abierto. Yo no recuerdo haberlo visto antes. Quizás no había caído en cuenta porque era un mueble más que habría estado cerrado, pero en ese momento la tapa estaba abierta y por lo cual mis amigos se metieron a ponerles mano a las teclas. Y cuando ellos se retiraron, ya para sentarnos a la mesa, yo me quedé delante del piano y puse mis manos y con una de ellas empecé tocando una chacarera. Fue mi primer encuentro y descubrimiento de este instrumento, que yo no lo tenía en mi casa, que en mi familia, en la familia Simón, no había, y en mi escuela primaria tampoco había, y si habría, no lo recordaría. En algún salón de acto, muy posiblemente. Pero mi verdadero encuentro sonoro fue aquel día. Entonces, yo sé que pasé un periodo en que insistí a mis padres que me compraran un piano. El piano llegó finalmente a mi casa. Evidentemente, un niño no sabe evaluar el tiempo. No sé cuántas semanas o meses habrían pasado hasta que el piano habría llegado a mi casa. Lo que sí sé, y este recuerdo lo guardo profundamente en mi memoria, que cuando lo vi entrar al piano en mi casa una noche, una tarde, digamos, creo que habrá sido quizás, según recuerdo, de 7 8 de la noche, yo me pregunté, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Fue una voz que me quedó hasta el día de hoy. Los niños no nos consideramos niños. Cuando uno es niño, uno es un ser humano. No sabe que es niño, es simplemente un ser humano adulto, pero no con una edad cronológica y biológica. Entonces el piano entró a mi casa y se llevó, se puso donde está hasta el día de hoy, porque conservo ese instrumento que es muy importante, porque representa mis primeros años con el piano. Y ahora viene la parte más importante, ¿cómo fui desarrollando habilidades pianísticas? ¿Cómo ha sido? Habré empezado con una mano y después con el tiempo con otra, y paralelamente me inscribieron en la escuela de música que me tomaron como oyente, y por eso sé que tenía 7 años o 6, porque para ingresar en la escuela de música de Santiago del Estero habría que tener 8 años. Ellos, la directora y las autoridades, me aceptaron como oyente. Y evidentemente cuando los meses o el año fue pasando, ya pude inscribirme como alumno regular de esta institución. Pero mi aprendizaje, digamos, fue paralelo. Fueron 2 aprendizajes que lo podemos leer en el libro de Lucy Green, el formal y el informal. El mayor peso para mí fue el informal, porque en este caso tiene en mi vida diferentes momentos. El momento inconsciente, en donde yo me sumerjo inconscientemente desde bebé al mundo sonoro, un momento más consciente que ha sido el encuentro con el bombo, con la guitarra y luego con el piano. Y con el piano sucede que me he identificado. Con el piano yo tuve, digamos, un solo profesor o 2 profesores, digamos.
que fueron las fuentes sonoras de ese tiempo. Mi infancia yo lo paso en los años 70 y las fuentes sonoras para mí fueron la radio y los discos que habían en mi casa. Los discos, sobre todo de los hermanos Simón, que fueron mi fuente de información, de dónde aprender. Entonces, ahí sucedió lo que vemos en el libro de Lucy Green, que es el tipo de atención que uno le presta a la música. Esa atención especial, ¿no? Ese tipo de escucha. Es una escucha a veces atenta o a veces una escucha intencional. Yo creo que en mi caso ha sido la curiosidad y el deseo de que ese aspecto maravillosamente lúdico de la música haya proporcionado en mí una atención bien focalizada en aprender, una atención bien con una intención particular, que es volcar en las teclas lo que yo iba escuchando. Y fue así que yo con una mano y luego con dos fui desarrollando la música popular argentina, que fue mi primer género en esos primeros meses. Fue mi primer género que se extiende hasta el día de hoy y que luego a partir de los 8 años, paralelamente y poco a poco fui adquiriendo todo lo que es el lenguaje musical, lo que en ese tiempo se llamaba teoría y solfeo, el piano, el coro, etc. Pero yo me voy a quedar en la etapa informal, porque esa fase informal de la música me ha permitido, a través de la apreciación musical, conocer los diferentes géneros musicales del país. No solamente lo que yo tenía en mi casa, sino lo que la radio me transmitía, que era la música de Buenos Aires, la música litoraleña, la música andina, etc. Entonces, escuchando, yo iba volcando en el piano y encontrándome con esas sonoridades. Al mismo tiempo, la técnica de la música me daba habilidades para poder acompañarme, sacar melodías y poder tener un mejor adiestramiento en el piano. Yo recuerdo que tengo dos testimonios. Una noche, uno de mis primos, que es el hijo del poeta del conjunto, llegó a mi casa porque ellos habían tenido un piano en algún momento de su casa. Y como muchos de mis primos, que también tienen habilidades para la música, pero no se han profesionalizado, él llegó a casa y se sentó al piano porque se había enterado que yo había empezado a tocar el piano. Entonces tocó una samba que creo que era Alfonsina y el mar, y tocó con dos manos. Yo me puse a su izquierda, recuerdo hasta el día de hoy, él vino a visitarnos, tocó eso, y mi atención, lógicamente, fue intencional. Fue una especie de grabador. Y cuando él se fue, yo me senté y empecé a tocar esa samba, que recuerdo que se llamaba Alfonsina y el mar. Con la estructura. A nivel de estructura, yo creo que ya con la escucha iba notando las estructuras que tenían el gato, la chacarera, el escondido, la samba, un tango, sus secciones, sus temas A, sus temas B. Yo ya iba comprendiendo las estructuras formales de nuestra música popular. El otro momento importante para mí fue una escucha que tuve muy atenta al volver con mis padres en el auto, y fue una escucha, digamos, tipo escáner, como uno hace, donde la memoria a corto plazo y a largo plazo se activan profundamente. Y en el piano fui escuchando a un pianista muy importante que tocaba una guaraña, una polca, creo que fue. Entonces yo creo haber registrado las secciones, los motivos o los temas que tenía, y al llegar a mi casa me senté al piano y pude tocar esa pieza con las habilidades que yo tenía en ese momento, que calculo que habré tenido 8
o 9 años. Digamos, ese fue el medio. Una vez que tuve 9 años y ya tenía habilidades para tocar, mi padre me hizo participar en diferentes eventos para instituciones de beneficencia. Y mi primer momento en el escenario fue en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, donde varias veces, desde los 9 años, junto con mi padre y uno de mis primos que me acompañaba, tocaba folclore en esos conciertos para obras como el Hospital de Niños, el Hospital de Ancianos, el de Ciego, etcétera, y otras entidades, que lo sé porque tengo algunos recuerdos escritos. Entonces yo hasta ese momento ya tenía un repertorio. Si lo he podido tocar, habré tenido un mínimo repertorio para un cuarto de actuación. Y luego, entonces, a la edad de 12 años, pude participar en un certamen que existe hasta el día de hoy, que es el Festival Nacional Infantil de Folclore de la Cumbre en el año 78, que como miembro de la delegación de niños que representaba a la provincia, participamos en aquella oportunidad y bueno, me llevé el primer trofeo que fue el primer premio como solista instrumentista. También ya acompañaba, puesto que yo acompañaba a una cantante, a una amiga mía, en este caso tenía 11 años, yo tenía 12. Entonces ya fui viendo la función del músico al tocar como solista y al acompañar, puesto que yo iba tocando un poco la melodía, pero iba ya con las dos manos haciéndole un acompañamiento que sustentara de manera eficaz, creo, el acompañamiento para su interpretación vocal. Participé en otros exámenes, en otros festivales y en otros concursos que obtuve premios dentro de la música popular argentina hasta mi adolescencia. Creo que un hecho muy importante como pianista fue el poder haber tenido maestros en mis discos. Yo tenía pianistas que admiraba dentro del folclore y dentro del tango algunas orquestas que me han marcado, pianistas que hacían música para danza, como Alberto Castelar, Rubén Durán, que era un virtuoso del piano, un pianista santafesino, que tocaba música litoraleña. Otros pianistas que me llamaban la atención, como Adolfo Ábalos, me llamaba la atención las composiciones de Ariel Ramírez, puesto que era más fuerte él como compositor que como pianista. En el tango ciertas orquestas han marcado una intención que me dura hasta el día de hoy, que son las orquestas de Juan D'Arienzo, de Biaggi, de otros compositores y autores, y otros que fui descubriéndole más tarde, porque quizás han sido del gusto del DJ que trabajaba en la radio, o de aquello que mi padre escuchaba, y por ende era mi mundo sonoro. Y de ese mundo sonoro yo escuchaba e imitaba y tocaba. En la música folclórica, en el tango, en los diferentes géneros de músicas populares, tuve una sola situación, que fue esta de aprender por oído y aprender de los que veía, de lo que tocaba, de ese mundo sonoro en el cual vivía. Luego el despertar y por último a la composición fue a la edad de 16 años en que creí, en que fue un despertar a poder crear mis propias melodías. Y eso, bueno, me llevó más tarde, unos años más tarde, a entrar a la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que antes se llamaba la Escuela de Artes, hoy es Facultad de Música, a estudiar la licenciatura en composición y la de interpretación musical. Ese despertar en la música no me ha quebrado, no ha quebrado en mí ese quiebre que suele suceder en ciertos músicos, que es el aspecto formal e informal de la música, lo académico y lo intuitivo. En mi vida nunca ha habido dos, tres géneros populares. Para mí la música es un solo lenguaje, lo ha sido del primer momento. Me habré enamorado más de un género y de otro,
sobre todo de la música clásica, pero siempre he llevado conmigo el aprendizaje que he tenido como niño y como adolescente para poder aprender diferentes géneros musicales a lo largo de mi vida. Este aspecto es muy importante, creo que es la base que tenemos nosotros como docentes y que nos dedicamos a transmitir nuestros géneros musicales, nuestro conocimiento a otros niños, adolescentes, adultos, para poder siempre despertar esa música que tienen y rehabilitar esas habilidades conscientes e inconscientes que guardamos para que no haya un quiebre entre la lectura y la ejecución, que todo sea el arte sonoro de producir los géneros de música que nos, este, que nos llaman la atención y que nos gustan. Bueno, espero que este testimonio les sirva para poder producir sus propios testimonios para la próxima clase y que tengamos que nos lleve siempre a reflexionar de cómo hemos aprendido nosotros la música para poder transmitir esas técnicas de aprendizaje a aquellos que vengan en deseo de aprender y que nos llamen, y los puestos de trabajo que tengamos para enseñar música, usando esas habilidades, las que parten del primer día, todos los estímulos y todas estas herramientas que han sido parte de ese aprendizaje informal de la música. Muchas gracias.